Hoy sesionó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tanto Norma Piña como el ministro Javier Lainez Potisek, pues tuvieron que confrontar la realidad. Los estados no pueden quedarse sin seguridad, por lo tanto es legal que la Guardia Nacional ejerza vigilancia en los estados del país, que acuda a las instalaciones migratorias cuando sea solicitado, que ejerza labores de investigación, es decir, todo lo que no quería Norma Piña, todo se aprobó el día de hoy. ¿Qué pasó allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues que los ministros creo que entraron en razón, o creo que de plano sí tuvieron en cuenta todo lo que han enfrentado en estos días. No es tan sencillo, todavía faltaba ver los artículos de la ley de la Guardia Nacional, y esto pues ya fue contra todo. Norma Piña debe traer ahorita un chorrillo de pocas, de aquellas, porque le dieron, como se dice coloquialmente, no se dice en los términos jurídicos, le dieron palo. Esto pasó allá en la Suprema Corte de Justicia cuando Lainez Potisek presentó este proyecto, obviamente, bajo encargo de Norma Piña. Esto presentó, y ahorita le digo, le pongo ahí, le doy el dato, cómo votaron. Yo voy a votar en contra. A mi juicio, genera inseguridad jurídica al establecer dentro de las atribuciones y obligaciones de la Guardia Nacional la de realizar investigación para la prevención de los delitos, en la medida que tal atribución se precisa de manera genérica sin establecer en qué consiste y cuál es su diferencia con la investigación de delitos que requiere de la conducción y mando del Ministerio Público. Dentro del mismo artículo impugnado, ya existen diversas fracciones que engloban la investigación para la investigación de los delitos como atribución de la Guardia Nacional, como es el caso de la fracción primera, que señala que es atribución de la Guardia Nacional prevenir la comisión de delitos, o bien, de manera más específica, las fracciones quinta y 29, en que respectivamente se indica que le corresponde a la Guardia Nacional recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulte necesaria para la generación de inteligencia preventiva, así como obtener, analizar y procesar información y realizar las acciones que, conforme a las disposiciones. Porque precisamente la inconstitucionalidad de esta fracción es porque esta es la ley, la ley de la Guardia Nacional, y están agregando esta fracción. Me parece que su generalidad riñe, si no, con algunas de las razones que del proyecto, con que estos actos tienen que cumplir el principio de legalidad. Por eso los ejemplos que muy atinadamente se dieron aquí respecto a otras leyes, yo no creo que queden sin efectos por la inconstitucionalidad de esta. Y lo que usted acaba de decir es fundamental. Por eso tiene la facultad de prevenir las infracciones que establezca la legislación aplicable. Eso sí es correcto. Eso sí es correcto. Vicepresidenta Piña Hernández. En los mismos términos que el ministro Pérez Dayán y con voto particular. Señora Vicepresidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a la fracción quinta del artículo 9, en términos generales existe una mayoría de 10 votos a favor del reconocimiento de validez, salvo por lo que se refiere a la porción normativa final que indica los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio, respecto al cual existe una mayoría de 8 votos a favor del reconocimiento de validez. Por lo que se refiere a la fracción 29ª de ese artículo 9, unanimidad de 11 votos por su validez, y por lo que se refiere a la fracción 38ª, mayoría de 10 votos a favor de la propuesta, con voto en contra del señor ministro González Alcántara Carrancá, quien anuncia voto particular, el señor ministro Saldívar Ledo Larrea por razones adicionales con anuncio de voto concurrente, y la señora ministra presidenta Piña Hernández con anuncio de voto particular. Gracias. Pues quedaría así decidido esta parte y pasaríamos al 6. Fíjese, en ese contexto se le permite el trabajo de investigación, pero aparte la presencia en todos los estados del país
a la Guardia Nacional. Se le reconoce personalidad jurídica, se le reconoce el trabajo en los estados, por supuesto. La presión ha sido tremenda de parte de los gobernadores y gobernadoras y no iban a aguantar el tiro. Incluso se metieron al tema migratorio. Y en ese contexto, escuche usted algo de lo que se votó en ese sentido. Vamos allá. Permítame, porque estuvo muy movida y muy interesante lo que dijeron los ministros, porque pues sí le dieron para atrás a lo que ya habían acordado. Migratorias y a los extranjeros que en ellas se encuentran, contenida en la fracción 36ª del artículo 9 de la Ley de Guardia Nacional por lo siguiente. El proyecto sostiene que esta porción normativa es inconstitucional porque en las estaciones migratorias no existe un riesgo para la seguridad pública que justifique la presencia en su interior de la Guardia Nacional, pues las personas alojadas en dichas estaciones, en espera a que se determine su situación jurídica, no constituye un peligro para la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas o para el orden público y la paz social, párrafo 400. Y aun cuando es necesario mantener la convivencia armónica entre esas personas, no existe una relación entre ese fin y las facultades constitucionalmente encomendadas a la Guardia Nacional, párrafo 402. Lo anterior no lo comparto, toda vez que al dotar a esta institución policial de la facultad de tener presencia al interior de las estaciones migratorias, a petición del Instituto Nacional de Migración, para resguardar tanto las instalaciones como a los extranjeros que en ellas se encuentran, tiene el claro propósito de evitar que sean víctimas de algún delito y de preservar la sana convivencia de quienes están en espera de resolución de su situación jurídica y su estancia en el país. Y nadie mejor que acaba de expresar el señor ministro Pardo, coincido con él en que no se puede afirmar que en los términos de migración no haya o pueda haber un riesgo a la seguridad pública. Yo creo que al contrario, el fenómeno migratorio es sumamente complejo, sobre todo en estos momentos, pero también quiero destacar que en ningún momento esto implica criminalizar o generar una persecución contra las personas migrantes. Yo creo que por el contrario, cuando se solicita de manera adecuada, fundando y motivando este apoyo, es una garantía para la seguridad precisamente de las personas migrantes y de los centros migratorios. Acabamos de ver una tragedia terrible precisamente en un centro migratorio o en un lugar donde estaban personas migrantes, donde al parecer y hasta lo que se sabe estaba encargada la seguridad local a una institución privada donde no se tenían los mínimos elementos necesarios. Yo creo que una institución como la Guardia Nacional es una salvaguarda de que los lugares tengan las condiciones necesarias y que adicionalmente se cuide a las personas migrantes en los términos, los plazos y las condiciones que por lo demás ha venido ya analizando en diversos precedentes la primera sala de esta Suprema Corte. Por estas razones estoy en contra del proyecto. Gracias, Presidenta. Gracias. Ministro Aguilar. Gracias. Es parte de lo que se abordó hoy, el tema de si la Guardia Nacional debe realizar labores de vigilancia en los estados, aprobado. Sí debe seguir apoyando a los estados del país. Segundo tema, ¿debe realizar labores de investigación? Sí, siempre que esté apoyada, porque así está en la ley, de hecho, que el Ministerio Público lo solicite o que un juez lo solicite. Tercero, debe apoyar en tareas de migración cuando le sea solicitado, las va a seguir realizando. Es decir, en todo, a pesar de que la ministra Norma Piña puso a Javier Lainez Potisek como ministro ponente de todas las... Este es el articulado de la ley de la Guardia Nacional, y estoy hablando de cómo le rechazaron las 3 propuestas que puso, y debo decirle, debe traer algo de, o bueno, prácticamente la reventaron a la ministra Norma Piña, porque los elementos no fueron suficientes, los argumentos jurídicos que expuso Javier Lainez Potisek, y en ese contexto no alcanzó más que 3 votos. 8 en contra, 3 a favor de ella, y sintió el frío y sintió, por supuesto, la presión
que han tenido todos los ministros y ministras. Dicen que de nada sirve la presión. ¿Cómo no? Ahí está la decisión. Si usted va llegando, le digo que estoy hablando de la Guardia Nacional, de lo que decidieron los señores ministros y ministras, aunque Norma Piña quiso imponer su ley y dijo, no, es que debe ser de otra manera. Aquí está la votación, se la pongo a usted para que vea cómo votaron en este tema, y en nosotros fue igual. Es ocioso ponerla dos veces, pero le votaron en contra. Y aquí tiene usted el resultado, cómo fue. A ver, así se recabó el voto y esto fue lo que decidieron. La vicepresidenta Piña Hernández. En los mismos términos que el ministro Pérez Dayán y con voto particular. Señora vicepresidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a la fracción quinta del artículo 9, en términos generales existe una mayoría de 10 votos a favor del reconocimiento de validez, salvo por lo que se refiere a la porción normativa final que indica los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio, respecto al cual existe una mayoría de 8 votos a favor del reconocimiento de validez. Por lo que se refiere a la fracción 29ª de ese artículo 9, unanimidad de 11 votos por su validez, y por lo que se refiere a la fracción 38. A ver, ¿cómo votaron? Consideraciones similares aplican desde mi... Era estar de más señalar que en relación con la fracción... Claro que la porción normativa indicada concede atribuciones a la Guardia Nacional para que recabe datos de prueba fuera del contexto de una investigación sin el mando en conducción del Ministerio Público, en contravención a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 21 constitucional. Tome votación, por favor, señor. Sí, señor vicepresidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor del proyecto. Señor ministro González Alcántara. A favor de reconocer la validez del artículo 9, fracción 29, y por la invalidez de las fracciones 5ª y 38ª, y anuncio un voto particular. Señor ministro Esquivel Moza. Con el proyecto. Señor ministro Ortiz Alba. Con el proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Saldívar León. Con el proyecto, por razones distintas, anuncio voto concurrente. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto. Señor ministro Pérez de... Con el proyecto, excepción hecha de la última oración que contiene la fracción quinta del artículo 9. La vicepresidenta Piña Hernández. En los mismos términos que el ministro Pérez Dayán y con voto particular. Señora vicepresidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a la fracción quinta del artículo 9, en términos generales existe una mayoría de 10 votos a favor del reconocimiento de validez, salvo por lo que se refiere a la porción normativa final que indica los datos obtenidos con afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor probatorio, respecto al cual existe una mayoría de 8 votos a favor del reconocimiento de validez. Tuvo la ministra Piña en una votación el voto de ella, en otra tuvo el voto de ella y de Juan Luis González Alcántara Carrancá. Es decir, no solamente le dieron mayoría a la Guardia Nacional y las facultades de investigación que tiene, también para trabajar en lo que son los estados del país. La presión de los gobernadores era natural, hasta los del PRIAN, porque son los primeros que piden. Entonces, así ocurrió que le dan reversa, es un hecho. Es decir, sí, está aprobado que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad. Mientras esto sucede, todo el articulado que lleva la ley de la Guardia Nacional se queda en términos normales. Es decir, hasta enfermito nuestro presidente les puso una buena arreglada. Obviamente tuvo que haber ahí el trabajo natural que se requiere en la operación política, y creo que se hizo bastante bien. Ahí le quedan sus votitos a la señora Norma Piña. Tiene 2 votos, el de ella y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ni siquiera Lainez Potisek se atrevió a votar en contra.